La leyenda comienza cuando un chico compra una Nintendo 64 pero sin juegos, y se va a buscar algunos juegos de N64 de segunda mano. Entonces ve a un viejo con un puestecillo de artículos raros, y le pregunta si vende algún juego de N64, a lo que el viejo le dice que sí, y le dice que se espere que va a buscarlo. Mientras tanto, el chico se pone a mirar el puesto, y observa que hay muchos cuadros pintados con manchas extrañas y que daban grimilla a mirarlos. Luego llegó el viejo y le dio un juego de Zelda Majora's Mask pero sin carátula, algo desgastado, en el que venía escrito con rotulador permanente negro la palabra Majora. Al poner el juego, el chico nota que había una partida guardada llamada Ben, que estaba bastante avanzado, pero no llegó a terminar la partida y el juego iba perfectamente, pero tenía algunos errores en las texturas, por lo que se da cuenta que es una versión beta del juego. En el juego, el chico nombra a su personaje como Link, pero aún así, los personajes del juego le llaman Ben. El chico, al darse cuenta de este bug, borra la partida. Sin embargo, esto provoca que la pantalla de inicio despliegue diálogos raros, la música empieza a tocar al revés y en el fondo se escuchan risas malvadas que se repite varias veces, y una de estas aparece durante unos segundos la imagen del vendedor de máscaras sonriendo muy vastamente, y lo más curioso es que cada vez que Link caminaba se teletransportaba una estatua del mismo Link. Esas estatuas que aparecen al obtener una determinada canción, luego se encuentra con un niño máscara que no le deja avanzar en el juego, y haga lo que haga, termina matando a Link de la forma más desagradable posible prendiéndole fuego. Luego intenta volver a empezar, pero no puede, lo único que puede hacer es observar cómo permanece Link muerto en el suelo. La cosa que después le aparecen dos nuevas partidas y Your Turn, y Ben él por el miedo no quiso jugar más. Al siguiente día decidió ir a la casa del viejo al que le compró el juego, y al llegar vio que la casa se vendía, así que preguntó a un vecino de allí por el viejo, y él le dijo que muy pocas veces se dejaba ver, y que tenía pensado mudarse de hace ya tiempo, y luego se le ocurrió preguntar por Ben, cosa que hizo al vecino cambiar su rostro y le dijo que si conocía a un niño llamado Ben que tenía unos 8 años y tuvo un accidente pero no quería hablar del tema y le cierra la puerta. El joven vuelve a su casa y empieza a jugar de nuevo. De golpe, el juego se reinicia y se crea una partida llamada Drowned del inglés. Ahogado, en el juego, Skullkid aparece matando a Link repetidamente de formas muy dolorosas, y cuando está nadando, usando la máscara Zora, el personaje muere ahogado. Eso es realmente imposible, ya que los conocedores del juego saben que los Zoras respiran bajo el agua. Se cree que Ben es la estatua que sigue a Link y que el viejo es el vendedor de máscaras. Se cree que el viejo mató a Ben ahogándolo y amarrándole algo a sus pies, que puede ser la plataforma donde está parada la estatua y que por esa razón se le puede encontrar debajo del agua. Además, lo más curioso de esto que en la partida de Ben se puede notar que dice final de día abajo la hora, la cual es 23:04. Ahora lo curioso es que 2304 es el número de la casa del viejo. ¿Alguna vez se han preguntado si hay más versiones beta de la saga de Crash Bandicoot? Pues yo también me he preguntado lo mismo hasta que vi en YouTube una de las tantas betas que hay de Crash. La beta me llamó mucho la atención y es la versión beta de Crash Bandicoot La Venganza de Cortex, y como muchos saben, Crash La Venganza de Cortex es casi lo mismo que Crash Warped, pero lo que no muchos saben es durante la etapa de la PS2 Crash La Venganza de Cortex sería un juego distinto, pero como algunos saben y otros no, Universal y Sony nunca se llevaron bien, y es por eso de que en el año 2000 Crash La Venganza de Cortex empezó a desarrollarse. Pero ¿qué pasó conmigo?, se preguntarán. Fácil, yo en la época de la PS2 yo me encargaba de revisar que todo en cada juego estuviera bien y sin fallos. Pero ¿qué pasó en el año 2013 después de que se anunciara de que la PS2 sería descontinuada? Renuncié, ya que mi trabajo era revisar los juegos de PS2, pero yo soy un gran fanático de Crash Bandicoot, así que después de renunciar decidí comprarme todos los Crash que se habían lanzado. Me compré el Crash Bandicoot 1 hasta el Crash Guerra al Coco Maníaco, pero me faltaba el Crash Bandicoot La Venganza de Cortex, pero no estaba por ninguna parte, así que recibí una llamada de un empleado de Sony que me dijo lo siguiente: hola, yo tengo el Crash Bandicoot La Venganza de Cortex, te lo puedo dar a un favor. Y yo le dije que favor de que no le diga a nadie lo que iba a tener ese Crash, y decidí aceptar el favor. En 2 horas después me llegó un paquete y era el Crash Bandicoot La Venganza de Cortex. Lo jugué y me encantó, así que en el año 2021 revisé en internet de que varios prototipos de PS2 salieron a la luz
luz y uno de ellos era el Crash La Venganza de Cortex. Al revisar la beta que salió a la luz no era la beta que yo vi en el año 2014, pero recibí otra llamada. Era uno de los ex empleados de Traveler's Tales y me dijo: hola, yo soy uno de los pocos en tener la versión más antigua del Crash de Wrath of Cortex, si quieres te lo puedo dar mañana. Y le dije a qué hora y me dijo a las 0 horas y le dije está bien. Y llegó el juego y una nota decía: cuidado el que juegue esta versión de Crash La Venganza de Cortex a las 3:34, solo cuidado. Y revisé y era un disco de demo de PS2. Si recuerdan que algunos discos de demos vienen en color azul y yo sabía cómo hacer que el PS2 lea el disco, así que hice la modificación que requiere la PS2 en leer este tipo de disco, así que lo inserté en la consola y apareció la pantalla de título, pero era diferente ya que aparte de ser un fondo simple decidí dar al botón Start y se escuchó una voz que decía: esta versión solo distribuida a pocas personas, así que cuidado. Decidí comenzar la partida y me sorprendí. El War Room era similar a la versión final pero era un poco más distinta. Entré al primer nivel. Algo que me pareció raro y a la vez sorprendente es que el nivel comenzó diferente. En vez de empezar en Crash mostrando la espalda, este comienza en el lado contrario. Todo el nivel era como siempre. Los siguientes niveles eran normales hasta cuando comencé el nivel 4. Este se llamaba Enter the Dragon o en español Entra el Dragón. Algo curioso, cuando comencé el tema era cambiado por el tema del nivel Locura Medieval y lo más raro era que no había ruta del bonus y el dragón perseguía de forma distinta. Todo el nivel fue raro y sorprendente hasta que terminé el nivel y el nivel 5 era muy distinto. El nivel empezaba con Crash conduciendo con el coche que usamos en nivel de la jungla y el resto fue muy distinto ya que en vez de andar en plataforma Crash andaba con el robot que usamos en algunos niveles. Terminé la primera sala y lo más raro de que no apareció la cara de Crunch. Yo sabía que en la versión más temprana Crunch no estaba programado y fue todo normal en las siguientes salas hasta que cuando iba a ir a la última sala se escuchó un sonido de estática y los niveles eran raros, empezando con el nivel Crash a fuego lento. Era muy raro, había enemigos nunca antes vistos que solamente aparecieron en capturas, pero estos enemigos eran agresivos y me di cuenta que eran a las 3:34 y el juego se reinició y todo cambió. El War Room era más tenebroso, las máscaras tenían manchas de sangre y solamente estaba la sala 5. Los niveles eran Crash a fuego lento, Locura Medieval, Fiebre de Oro y 2 niveles que fueron eliminados. El primer nivel eliminada que entré era uno de nave gigante, pero cada vez que le disparaba se escuchaba la misma voz del principio del juego, pero esta vez decía ayúdame. Lo repetía muchas veces hasta que cuando destruí la nave la voz dijo apaga antes de que algo te pase. Yo me dudé y luego el siguiente nivel eliminado se llamaba Isla de Fuego y empezó el nivel, pero en vez de escuchar la música se escuchaban gritos y lamentos y el nivel era el mismo infierno, aunque en vez de haber cuerpos de gente real eran cuerpos de personajes de la saga Crash Bandicoot. A ese momento personajes como Cortex, Engine, Nitrus, Briotan y Koala con Kokota, una Pinstripe, Reaper y entre otros. Los gritos se volvían más fuertes y reales. El nivel mostró al jefe y era el mismo Crunch, aunque Crunch era de forma hiperrealista y miró hacia mí. Me dijo no debiste jugar esta versión, te contaré. Uno de esos desarrolladores querían que Crash de Wrath of Cortex fuera más oscuro y realista, pero uno de los empleados en Sony Universal rechazaron el proyecto y es por eso que el día 15 de mayo del 2001 la beta que salió a luz tiene cosas similares a la versión final y por eso que esta versión que estás jugando nunca salió a luz y por eso que tu consola será formateada desde cero. Y Crunch lanzó un grito que casi salga corriendo y la consola se apagó y saqué el disco y revisé el manual y decía esto sí soy el que interpretó a Crunch, aunque daré más detalles. Durante los años 1999 al 2001 Traveler's Tales estaba pasando por una situación difícil y para hacer que este Crash fuera más realista y a los de Universal no les gustó la idea, así que lo cambiaron y por lo tanto esa versión que jugaste era la versión oscura y realista y por eso Crash La Venganza de Cortex es similar a Crash 3. Al leer me di cuenta de que esa versión era para manipular a la gente que lo juega y entendí que el nivel Isla de Fuego era para representar una persona que abusa y tortura a cada persona inocente. Después escuché una voz parecida a las de Crunch que me decía lárgate del país, no me interesa los empleados y si alguna vez me utilizo para manipular a la gente tendrá que ser por abuso. Si se preguntan qué pasó conmigo después, buena pregunta, me fui a vivir a Canadá y nada de eso pasó y sigo jugando Crash Bandicoot, pero antes de jugar otra vez me informo antes de estar atento. ¿Sabían que la Fox tiene una forma bien extraña para contar los episodios de Los Simpsons? Ellos se negaron a contar unos cuantos de ellos, haciendo que la cantidad total de episodios sea inconsistente. La razón de esto es por un episodio perdido de la primera temporada. Buscar detalles sobre este episodio perdido es difícil, ninguno de los que trabajaban en ese entonces en Los Simpsons quieren hablar de ello. De lo poco que se ha podido saber, el episodio perdido fue creado totalmente por Matt Groening. Durante la producción de la primera temporada, Matt comenzó a actuar extrañamente. Estaba demasiado tranquilo y parecía nervioso en ese entonces.
Mencionar esto a los que trabajaban en ese entonces los hizo enojarse y prohibirme mencionar esto a Matt. La primera vez que escucha a To fue en un evento donde David Silverman estaba hablando. Alguien en el público le preguntó sobre el episodio, y Silverman simplemente dejó el escenario, haciendo que el evento terminara antes. El número de producción de este episodio era 7G06, y su título era Dead Barto se había muerto, pero fue reemplazado más tarde por el episodio Moon y Lisa. Para los añones que no saben cuál es ese donde Lisa toca con encías sangrantes. Aparte de enojarse a la sola mención de este episodio, los trabajadores de aquel entonces también harían todo lo posible para evitar contactarme con McBowen. En un evento de fans, logré seguirlo después de que hablara con el público, y así, tuve la oportunidad de hablar a solas con él afuera del edificio. Él no se molestó en lo absoluto, seguramente porque esperaba encontrarse a la salida con algún fan obsesionado. Sin embargo, cuando le mencioné sobre el episodio perdido, se puso pálido, y temblaba al borde de las lágrimas. Tomó un trozo de papel, escribió algo en él y me lo dio. Me rogó que nunca más le mencionara ese episodio otra vez. El trozo de papel tenía escrito una dirección 9 en él, prefería no decirles la página por razones que verán en un segundo. Ingresé el URL en el navegador, y apareció un sitio que era completamente negro, excepto por una línea de texto amarillo. Un link de descarga. Le hizo clic y empezó a descargar un archivo. Después que el archivo le descargó completamente, mi computador se volvió loco, fue el peor virus que he tenido. Restaurar sistema no funcionó, tuve que formatear el PC, sin antes grabar el archivo en un CD. Intenté abrirlo en mi ya formateado PC, y como lo esperaba, tenía un episodio de Los Simpsons en él. El episodio comenzaba como cualquier otro, pero tenía una calidad de animación muy pobre. Si has visto la animación original de Los Simpsons, notarás que era similar, pero la animación era menos estable. El primer acto era prácticamente normal, pero la forma en la que los personajes actuaban era un poco extraña, no sé cómo explicarlo. Homero se veía enojado, Marge deprimida, Lisa ansiosa y Bart parecía tener un odio total hacia sus padres. El episodio era sobre los Simpsons viajando en avión, casi al final del primer acto, el avión iba saliendo, Bart andaba ocioseando, como era de esperarse. Sin embargo, como el avión iba a casi 50 pies de altura, que alguna non vea el equivalente a metros, Bart rompió una ventana del avión y fue succionado. Al principio de las series, Matt tenía la idea de que todo el mundo de los Simpsons representara la vida cotidiana, y esa muerte haría las cosas más realistas. Esto fue usado en este episodio. La imagen del cuerpo de Bart era apenas reconocible, ellos tomaron total ventaja de que no se pudiera mover e hicieron una imagen casi realista de su cadáver. Acto 1 terminó con una imagen del cuerpo de Bart. Cuando Acto 2 comenzó, Homero, Marge y Lisa estaban sentados en sus sillas, llorando. El llanto seguía y seguía, cada vez siendo más doloroso y sonando más realista y mejor actuado de lo que te podrías imaginar. La animación comenzaba a decaer mientras lloraban, y tú podías escuchar murmullos en el fondo. Los personajes eran apenas distinguibles, se ensanchaban y se ponían más borrosos, pareciendo como sombras deformadas pintados con colores brillantes aleatorios. Había rostros mirando por la ventana, pero que solo aparecían en ciertas fracciones de segundo, por lo que no estoy seguro cómo eran realmente. La familia lloró por todo el acto 2. Acto 3 comenzaba con un cartel que decía 1 año después. Homero, Marge y Lisa estaban casi esqueléticos, y seguían sentados en sus sillas. No había signos de magia o de las mascotas. Ellos decidieron visitar la tumba de Bart. Springfield estaba completamente desierta, y mientras ellos caminaban al cementerio, las casas se volvían más y más decrépitas. Todas se veían abandonadas. Cuando llegaron a la tumba de Bart, el cadáver de Bart estaba tirado justo al frente de su tumba, teniendo la misma apariencia que tenía al final de Acto 1. La familia comenzó a llorar de nuevo. Eventualmente se detuvieron y se limitaron a observar el cuerpo de Bart. La cámara hace acercamiento a la cara de Homero. Según algunas personas, Homero cuenta un chiste en esta parte, pero no es audible en la versión que vi, así que no les puedo decir lo que dijo realmente Homero. La cámara se empieza a alejar mientras el episodio finaliza. Las lápidas en el fondo tienen los nombres de todos los famosos que visitaron los Simpsons, incluso aquellos de los que nadie había escuchado en 1989, e incluso algunos que ni siquiera habían estado todavía en el show. Todos ellos tenían sus fechas de fallecimiento. Para las visitas que murieron ahora, como Michael Jackson y George Harrison, las fechas eran de cuando ellos podrían haber muerto. Los créditos eran completamente silenciosos, y parecían escritos a mano.
La imagen final era la familia Simpson sentada en el sofá, como en la intro, pero todos dibujados de forma hiperrealista, al igual que el cuerpo de Bart. Un pensamiento se me vino a la mente después de ver este episodio por primera vez: podrías intentar usar las lápidas para predecir las muertes de las estrellas que visitaron a los Simpsons, pero hay algo extraño sobre la mayoría de los que aún no han muerto. Todas sus muertes estaban marcadas para la misma fecha. Se preguntarán quién soy yo, pues yo era uno de los empleados de DreamWorks. Mi trabajo era manejar y corregir los proyectos de las películas de DreamWorks. Yo trabajé hasta Madagascar 3, pero sin dar detalles. En el año 1993, cuando se fundó DreamWorks, fui el primero en ser contratado. Mi jefe me dijo de que necesitaba a alguien para manejar y corregir el proyecto que venía. Sin dudar acepté. El primer proyecto era Shrek. DreamWorks necesitaba actores que interpretarían a Shrek, así que se buscó hasta que en el año 1996 apareció el comediante Chris Farley, así que se empezó a trabajar en Shrek. Los diálogos de Shrek en la versión de 1996 era más grotesco y más impactante. Hubo varios personajes que solamente estuvieron en la versión de 1996, pues hubo un personaje que gracias a el DreamWorks empezaron a desesperarse, hasta que uno de los empleados me llamó para que viera el proyecto. Sin dudar acepté. El empleado me mostró el proyecto de Shrek. Empezaba distinto, pero con una calidad de animación muy pobre. Empezaba con Shrek yendo a un castillo hasta que apareció el personaje, pero en vez de que hiciera el trato con Shrek, este dijo: si vuelves aquí te masacraré, pero Shrek no hizo caso. Días después Shrek volvió a ese castillo. El personaje empezó a apuñalar a Shrek. La sangre era muy realista, salpicaba a la pantalla hasta que Shrek murió, y el personaje me dijo: si vuelves a ver este proyecto mataré a que sea importante para ti. Y el proyecto terminó con una foto realista de una persona apuñalada, y yo me confundí y decidí reclamarle al empleado de que por qué hizo esto, y él me dijo: quiero que todo el proyecto sea más realista, hasta que nuestro jefe vio el proyecto y nos dijo quién fue la idea, y yo apunté al empleado hasta que el jefe lo despidió. Y años después, en el 2001, Shrek se estrenó con una historia más diferente y más carismático, pero algo me quedó en mi cabeza: ese proyecto nunca se mostrará al público. Comienzos. En Estados Unidos, por 1983, era como todos los días: trabajo, comercios, robos, muertes, etc. Pero un día pasó algo impactante. Hubo una masacre en una casa, 2 heridos y 5 muertos. Era tan impresionante que salió en todos los noticieros, no por la masacre, sino por la manera de muertes y supuestas alucinaciones de los heridos. La policía vio un cuerpo de los que fueron asesinados y observó que el pecho decía Tegue. Un herido casi muerto decía: era un oso, con unos ojos de fuego y sangre no paraba de botar. Después de eso, el herido murió. Aún se desconoce el paradero del otro herido, pero dicen que ya murió. Desde ese momento, la gente pensaba que era un loco psicópata y que las calles no eran seguras hasta que lo capturen. La gente sabía que ese asesino rondaba por las calles porque cada día dejaba manchas de sangre en varias partes de la ciudad con la insignia TB. Después de la masacre en 1983, la policía no paraba de buscar a este psicópata. Pasaban las semanas y habían más matanzas horribles, pero con los signos de T se sabía que era el psicópata causante de eso. Pero un día, cambió drásticamente la manera de pensar del gobierno, ya que, en 1984, una noche tranquila, los oficiales vieron a una figura extraña escribir en el suelo la marca TG. La policía fueron tras él con tanta desesperación por capturarlo para que no siga causando muertes. El ser extraño se va al cementerio, dejando gotas de sangre en el suelo. La policía actuó rápido y también entraron al cementerio, pero de repente a un oficial de la nada le cae un machetazo en el cuello. Ese oficial muere, pero los otros, con odio a ese ser, lo siguieron hasta la muerte, pero de repente no se lo vio. Un oficial actuó rápido y sacó una cámara, esas viejas, y tomó una foto al cementerio por donde estaba el ser. Cuando se reveló la foto, el oficial quedó pálido del terror y se fue corriendo del cementerio. Los otros oficiales vieron que ese ser había desaparecido completamente, así que tristemente dejaron el cementerio y se fueron a la estación. Los oficiales, todo molestos porque uno de ellos se fue corriendo del cementerio, le preguntaron por qué hizo eso y ese oficial quedó callado, pero les mostró la foto y la foto tenía a un oso de peluche todo sangriento con un machete en la mano brincando tumba en tumba para escapar. Desde esa foto, no lo vieron al Ted como un asesino, sino como un demonio poderoso rondando todo Estados Unidos. 2 meses después, los científicos trataban de descubrir cómo ese demonio salió al mundo real o si era una farsa hecha por el mismo psicópata. En una entrevista, uno de los oficiales contó todo lo que le dijimos anteriormente. El gobierno de los Estados Unidos decía que un psicópata estaba prófugo en el país, aunque eso era una mentira, ya que ellos ocultaban la verdadera identidad de este ser, un demonio que extrañamente tenía forma de oso de peluche y tenía una especie de antena con una especie de rombo que brillaba un color de rojo sangre. Pero ahora se preguntan,
¿Cómo este demonio vino a nuestro mundo? ¿Qué era en verdad ese ser? Y otras cosas, el gobierno con las autoridades de todo el país secretamente buscaban el principio del TD. Aunque sin éxito, pero se dice que el gobierno ya encontró la respuesta. En 1987 se dio la gran verdad a la gente del país por un hombre de 26 años que se llamaba Christopher, un loco por las cosas secretas del gobierno, que solo una vez entró a una base, no se sabe cuál era, estando ahí, se puso a investigar los documentos secretos y encuentra un gran documento que tenía de tema TD. Top Secret. Él miró el documento y se quedó tan impresionado y asustado que se robó el documento, le sacó más de 30 copias y se los repartió a toda la gente que se topara con él. La gente en ese momento se dio cuenta que el Tegri no es un psicópata, sino que es un demonio rondando el país. Este documento del gobierno era tan impresionante que salió en todos los noticieros y cruelmente cuando el gobierno supo del robo de los documentos lo condenaron a Christopher a la muerte en la silla eléctrica. Toda la gente gritaba por la libertad del joven, pero era demasiado tarde, ya había muerto. Por lo sucedido anteriormente, al gobierno no pudo hacer nada más que contar toda la verdad y después de eso, las masacres por TD eran hasta 6 veces por semana, era un caos. La gente espantada ponían cosas religiosas en las puertas y ventanas para que el demonio no pueda entrar a sus casas, eran días silenciosos, después de las 6 de la tarde, no había nadie en las calles, ni los policías, todos estaban en sus casas con miedo a ese demonio, todo se ponía cada vez peor ya que todas las noches la gente desde sus ventanas podía ver al ser caminar y decir por todas las ciudades estas protecciones que tienen no serán por mucho tiempo jajajaja. La gente aterrada ya hasta se volvía loca del terror, pero en 1988 la iglesia atacó, en una cadena nacional decían que había una manera de espantar el demonio, era rezar y tener fe todos unos con otros en una especie de misa que duró casi un mes, la gente no paraba de orar y se dice que un padre muy espiritual salió a caminar una noche muy oscura, se vio con el TD y le rezaba con toda la gente al mismo tiempo, el TD se debilitaba esa noche, la misa larga ya estaba terminando y cuando dijeron la última palabra de la misa, el TD empezó a llorar sangre diciendo, no, y paren, no puedo más y por último, el padre le lanzó agua bendita por todo el cuerpo y el TD empezó a botar sangre por sus cositas empezaron a botar sangre, la carita del peluche empezó a botar tanta sangre que dejaba charcos por el suelo, ese demonio no podía más, se arrodilló y explotó en sangre, la gente salió a ver y sintieron una paz tan gloriosa que no se sentía desde 1983, después de la muerte de ese trágico ser, todo volvió a la normalidad por mucho tiempo, la gente, trabajos, descansos, etc., la gente era de nuevo feliz. 5. Juego. Sonic R igual TD barra Tiles Doji. Como sabemos, desde 1989 hubo paz y tranquilidad por mucho tiempo, pero un día algo cambió las cosas completamente. La compañía Sega, creador de Sonic, creó un juego muy distinto y novedoso para esa época, creó un juego llamado Sonic R, un juego basado en carreras de tercera dimensión ya no en segunda dimensión. Tercera dimensión significa un juego que tiene 3 dimensiones. Frente, izquierda, derecha, ese juego era muy atractivo por su modo gameplay, era divertido para niños hasta adultos, era un lanzamiento de Sonic a la fama pero no todo fue hermoso, a los días la gente empezó a asustarse, ya que en el juego había bastantes personajes por desbloquear pero en uno de esos casilleros había un personaje llamado Tails Doll, un peluche del personaje Tails, empezaron a creer que ese era el TD por su forma, el Tails Doll tenía unas cositas muy feas, tenía forma de osito, aunque fuera un zorro, su tamaño era igual al del TD pero lo más escalofriante era que el Tails Doll tenía una antena con un rombo al final de color rojo. Eso bastó para que la gente se asustara completamente, casi toda la gente denunció a Sega por la creación de ese personaje, la compañía decía que eso era pura coincidencia pero aún así fueron culpables de los cargos y perdieron casi todo el dinero y ganancias obtenidos, por eso Sega ya no hace consolas. La gente pensaron que todo volvió a la normalidad pero no fue así, a fines de 1998 ocurre una masacre pero esta masacre era de un agente del gobierno, cuando fueron a ver el cuerpo, se dieron cuenta que en el pecho decía, gracias a ustedes por su temor a mí y por Sega yo he regresado excepto por una cosa, mi cuerpo, ahora seré el Tails Doll, la gente supo de una la noticia y volvió de nuevo al pánico pero por más de 5 meses no pasaba nada sobrenatural, tanto así que la gente dejó de tener miedo a el Tails Doll y poco a poco, todo volvió a la normalidad, pero lo último que se vio de este demonio y que declaró la quiebra total de Sega, fue la muerte de un niño inocente que jugaba el Sonic R. Una madre encontró a su hijo muerto mientras estaba jugando en su consola Sega Saturn Sonic R.
La madre al hacer su declaración dijo que el niño se lo pasaba mucho tiempo jugando a su consola, y que está obsesionado con sacar un muñeco o algo así. Cuando lo llamó por tercera vez para ir a cenar en la tarde del día de Acción de Gracias, el niño no respondía y le pareció extraño, porque habían venido sus abuelos a cenar, como cada año, y él siempre los trataba como reyes, porque siempre le traían regalos. La madre fue a verlo al segundo piso y declaró que tocó insistentemente la puerta, pero el niño no respondía. Al entrar lo encontró con los labios azules y las pupilas dilatadas y espuma en la boca. Lo peor, según señala, es que el niño estaba boca arriba con la vista perdida en el techo, y de la televisión se repetía una y otra vez una canción que decía: "Can you feel the sunshine?" ¿Puedes sentir el brillo del sol? Según los informes de la Los Angeles Police Department, el niño murieron asfixiado mientras sufría un ataque epiléptico, lo cual fue bastante raro, ya que no había antecedentes familiares de la enfermedad. Asumieron que el niño se emocionó demasiado y sufrió de espasmos, lo que lo asustó al grado de no poder respirar. El mito surgió cuando la familia, luego del funeral, decidió donar sus cosas, cosa común en las familias estadounidenses, pero regalaron la consola al mejor amigo del niño, quien se puso a curiosear y jugar. La Sega Saturn venía con el último CD que jugó el niño, Sonic R. Al probarlo, vio que lo último que había hecho, según la memoria del juego, fue desbloquear a Tails Doll. Esto fue posteado por Lon71, el amigo del niño que murió, en un foro, y luego se extendió el rumor del juego maldito. Tanto fue el rumor que ya entonces pocos creían en el mito del Tails Doll actualidad. Milagrosamente, la gente ahora lo ve al Tails Doll como un mito de los más famosos en Norteamérica, hasta se dice que todo lo relacionado con el Tails Doll anteriormente era pura farsa, aunque se han revelado unas masacres hechas muy pocas veces que como siempre dicen ser por el Tails Doll, y la gente busca la verdad de esos casos, aunque el gobierno oculta algo porque cosas escalofriantes han pasado desde su última carta en 1998, ha habido muchas muertes de jóvenes y niños que sus asesinatos son espantosos y escalofriantes, ya que en algunos cuerpos encuentran una TD por ahí, pero lo peor de todo es que supuestamente dicen que esos chicos mueren por pasar todo el juego Sonic R al 100%. Ahora hay nuevas matanzas relacionadas con ese juego, aunque hay otras que misteriosamente no son por el juego, pero se ve que son hechos por el demonio por su manera de torturar a la gente. En los casos los policías dicen con pretexto que esas muertes eran por suicidio, locos y asesinos, pero se sospecha que ellos ocultan algo muy oscuro y que sabemos que algún día estará por revelarse. Así que ya sabes, si estás en cualquier país de Norteamérica nunca antes, solo si encuentras en las calles manchitas de sangres, marcas de TD y sombras que reflejan una luz roja, pero sobre todo nunca pases el juego Sonic R, ya que si lo pasas, tendrás una muerte segura con el Tails Doll. ¿Sabían que antes ocurrieran los hechos trágicos del rey del pop existió una canción perdida de Michael Jackson que pocos han escuchado? Pues yo fui una de las personas que escuchó esa canción. La canción perdida pertenecía al álbum Thriller. Según pocas personas que estuvieron con Michael, la canción era más aterradora y no apta para todo público. Una persona que trabajó en el vídeo de Thriller recibió un CD de Thriller, pero la portada era distinta. Si muchos recuerdan, la portada de Thriller muestra a Michael con un cachorro de tigre, pero el álbum que Michael quería que esta forma fuera más siniestra. Sin dar detalles, la portada mostraba a Michael sangrando y con la cara desfigurada. Cuando se terminó de grabar la otra versión de Thriller, la versión siniestra de Thriller solo se quedó oculto hasta finales de 1998. Pocos fans recibieron la versión siniestra de Thriller y yo recibí esa versión. La canción que contenía se llamaba La Perdición y yo me quedé confundido. Decidí escuchar la primera canción, que eran casi las mismas que la versión de Thriller que salió, pero con instrumentos diferentes, hasta escuchar la última canción, que era La Perdición. Se reprodujo, pero la canción tenía un toque distinto a lo habitual. La batería se escuchaba más lenta, el sonido estaba lleno de gritos. Cuando Michael cantaba de forma burlesca, no era forma característica de artista, se escuchaba maldad en él y la letra decía: me encanta la perdición y no me importa nada. Casi toda la canción era lo mismo, hasta que en un segundo se escuchó un grito muy desgarrador. Reconocí ese grito, era la hermana de Michael Jackson, Janet Jackson. Parecía que estuviera gritando de miedo. Al finalizar se escuchó una risa que era parecida a la risa que se escuchaba en Thriller, pero más macabra. Lo último que se escuchó fue la maldad está en cualquier persona y nada lo arreglará. Al terminar me quedé con nervios, decidí vender el CD, pero nadie lo tomaría en cuenta. Si escucho a Michael Jackson su álbum Thriller, lo pienso dos veces antes de hacerlo. Escuché que existe una caricatura que no fue distribuida nunca, ni siquiera para los fans más apasionados de Mickey Mouse. De acuerdo a la mayoría de las fuentes, esta caricatura no tiene nada de especial.
Simplemente es un loop continuo de Mickey, caminando a través de 6 edificios, por unos 2 o 3 minutos antes de oscurecerse y terminar con la animación, más o menos como en los Picapiedra. A diferencia de las musiquitas alegres de siempre, la canción de esta caricatura no era una canción para nada. Simplemente era como si golpearan el piano por minuto y medio antes de que se convirtiera en ruido blanco, nieve, por el resto del film. Y este, no era el alegre viejo Mickey que amamos tampoco. Mickey no estaba bailando, ni siquiera sonriendo. Simplemente caminando, como si tú o yo estuviéramos caminando, con una expresión facial, muy normal. Pero por alguna razón, su cara estaba girada hacia la izquierda, como teniendo una mirada sombría. Hasta hace 1 o 2 años todos creían que después de que se oscurecía la escena, terminaba la caricatura. Pero cuando Leonard Martin la estaba revisando, para ponerla como un bonus en el DVD, Leonard decidió que esto era simplemente basura, como para ponerla en el DVD. Sin embargo, quería tener una copia digital por el simple hecho de ser una obra de igual. Cuando digitalizó la caricatura en su computadora, se dio cuenta de algo. La caricatura duraba de hecho, 9 minutos y 4 segundos. Esto es lo que me dijo mi fuente, él es un asistente personal del mismísimo señor Martin. Después de desvanecerse en negro, se queda así hasta el minuto 6. Después, regresa a Mickey caminando. El sonido era diferente esta vez. Era como un murmullo. No era una lengua, sino más bien como un grito gutural. Mientras el ruido se hace más indistinguible y fuerte en el siguiente minuto, la imagen se empieza a descomponer. La banqueta empieza a ir en direcciones que parecen imposibles basándonos en el caminado de Mickey. La sombría cara del ratón, lentamente se convierte en una sombría sonrisa. En el minuto 7, los murmullos se convierten en unos gritos escalofriantes, de esos que te duelen solo al escucharlos, y la imagen se pone más oscura. Con colores que no eran posibles en esa época. La cara de Mickey, entonces, comenzaba a derrumbarse. Sus ojos rodaban hacia el fondo de su barbilla, como 2 canicas, y su extraña sonrisa apuntaba hacia arriba, al lado izquierdo de su cara. Los edificios se convertían en escombros flotando en el aire, y la acera seguía en direcciones imposibles, navegando en direcciones extrañas. El señor Martin quedó perturbado con esto, y dejó la habitación, enviando a un empleado para que terminara de ver el vídeo y tomara notas de todo lo que pasaba, hasta el último segundo, y para que después, guardara el disco de la caricatura en la caja fuerte. Resulta que al final del vídeo, después de un grito gutural, el filme termina de manera abrupta con la cara de Mickey en los créditos, con lo que sonaba como una caja musical rota tocando en el fondo. Esto pasa por más o menos, unos 30 segundos, y sea lo que sea que pase en ese tiempo, nadie ha podido darme ni un poco de información. Un guardia de seguridad que trabajaba conmigo, me dijo que él estaba haciendo sus rondines esa noche fuera de la habitación. Me dijo que vio al empleado salió temblando del cuarto diciendo el sufrimiento real no se ha conocido 7 veces antes de que le quitara el arma del guardia, y cometiera suicidio. Lo único que le pude sacar a Leonard Martin fue una frase de los últimos cuadros, una frase en ruso que decía las vistas del infierno trae a su audiencia de regreso. Hasta donde sé, nadie más la ha visto, pero ha habido docenas de intentos de poner el archivo en RapidShare por los empleados del estudio, los cuales han sido despedidos por eso. Lo único que sé, es que el vídeo está en YouTube, sin los últimos cuadros del filme. Nunca olvidaré esa ocasión, pensé que todo estaba olvidando pero tenían que crear el crossover. Todos aman esta caricatura, para mí es enferma, no puedo creer el éxito que tuvo durante 1999-2002. Muy pocos sabemos los orígenes de esta macabra creación. Fue en el año 1997 Cartoon Network. Quería cambiar el estilo y el público en el que estaba enfocado. Turner, impresionado, quiso demostrar que toda caricatura que se estrenara en el canal fuera exitoso. Futuros proyectos se estrenaban como La Vaca y el Pollito, Soy la Comadreja y John D. Bravo, pero el proyecto que Cartoon Network que necesitaba era un proyecto que revolucionaría la época de Cartoon Network, y este proyecto sería una obra maestra en el género de terror. Se llamaba Coraje el perro cobarde. Esto solo era un piloto. Antes de estrenarlo en la pantalla tenían que verlo otras personas. Acepté que equivocado que estaba. Lo vimos unas 8 personas, 5 ejecutivos de Cartoon Network, 2 personas que no conocía y yo. El piloto comenzaba con Muriel y justo yendo a una ciudad. Calidad era similar a la calidad del laboratorio de Dexter. Justo y Muriel se encuentran a un perro. Aquello supuse que era Coraje. Era pequeño, estaba llorando, pero no llanto de caricatura, se oía muy real y todos nos miramos confundidos. El piloto continuó con la pareja adoptando a Coraje, pero Coraje tenía la cara ensangrentada. Coraje no paraba de llorar hasta que un auto atropella de forma muy violenta a Justo, Muriel
llora sin parar. Coraje aún llorando habló. Sí, como lo están escuchando, Coraje habló y dijo: ¿por qué nos pasa a nosotros? Luego el que atropelló a Justo era una persona desfigurada y traía un cuchillo y dos cabezas que parecían los padres de Coraje, y la persona dijo: no debieron venir a esta ciudad, ahora se arrepentirán. Muriel comenzó a correr pero se olvidó de Coraje. El perrito estaba muy asustado hasta que la persona lo agarró y le dijo: muere ahora. Coraje muere apuñalado de forma muy macabra. El grito que daba Coraje era de un perro de verdad, hasta que se torna una pantalla en negra y se escuchó la voz de Muriel y dijo: ayuda. Luego se escucha un sonido de apuñalada muy real y termina con una foto de un perro y una anciana acuchillado. El piloto termina. Los ejecutivos de Cartoon Network salieron furiosos y yo me quedé en silencio y salí. Juré nunca hablar del tema, y 2 años después, en 1999, Coraje se estrenó y yo pensando que chucha era la serie. Slenderman nació como una figura alta, con brazos como tentáculos saliendo de su cuerpo, que aparecía en fotos con muchos niños. Mientras el mito crecía, se transformó en un monstruo alto y delgado. Su altura estimada sería entre 3 y 4 metros, capaz de cambiar de forma, shape-shifting, con el objeto de atrapar y encantar a sus víctimas. A momentos podría lucir a grandes rasgos como un hombre normal, y en otros producir incontables tentáculos. Quizás lo que llevó a convertirlo en una figura tan popular en la internet yankee fueron los rasgos que lo identificarían hasta hoy. Su cabeza completamente desprovista de cualquier rasgo, su piel totalmente blanca, y un traje formal negro. Su apariencia le permite camuflarse entre los árboles, por lo que se le asocia particularmente con este tipo de escenario. Sus víctimas caen en un trance al verlo, siendo atraídas hacia él sin poder hacer nada por evitarlo. Lo que Slenderman les hace una vez que cae presa de la hipnosis permanece unos misterios. Se especula que los utiliza de alimento, juega con sus restos, los absorbe, lleva a otro lugar o los transforma en otros Slenderman. Este monstruo se asoció inmediatamente con 2 elementos en particular: los bosques y los niños. El folclore que lo rodea cuenta historias en las cuales niños desaparecen al jugar cerca de un bosque, para reaparecer como cuerpos horriblemente mutilados. También se lo asoció a los incendios, haciéndole aparecer en varias fotos apenas dibujado entre el humo de alguna casa que desaparecía entre las llamas. Básicamente se esconde en el humo, la niebla o entre los árboles, y su aparición se da antes de misteriosas desapariciones u horrendas matanzas asociadas con niños. Como cualquier mito, está sujeto a un constante cambio, y desde la aparición de diversas ficciones que lo toman como protagonista se ha aceptado que suele acechar a aquellos que saben de él, al igual que niños o gente que guste de dar paseos por el bosque. Aunque Slenderman como lo conocemos es mera ficción, han surgido cientos de relatos de testigos de Slenderman, que aseguran que les acecha y les da indicios de su presencia para torturarlos psicológicamente, porque una vez que le ves, te perseguirá para siempre. Desde la infancia he visto esta figura demoníaca. Es una sombra muy alta. No tiene rostro, pero tiene brazos largos. Por el rabillo de mi ojo, ciertas noches le veo, sus brazos parecen estar llegando a mí, y cuando me vuelvo a mirarlo, se ha ido. Tengo la sensación de que si no me diese vuelta para mirarle, los brazos me alcanzarían y moriría. Me temo que me está acechando, y que un día no voy a ser capaz de sorprenderle mientras intenta atraparme. Esto me da miedo, no puede describirse con palabras. A veces pienso que me estoy volviendo loca. Siento como que me va a coger cuando yo no lo espere. Algunas noches no puedo dormir, los ruidos de fuera hacen que me sobresalte. Cuando hace viento y las cosas comienzan a vibrar, estoy muy asustada. Necesito ayuda. No quisimos ir, no quisimos matarlos, pero el persistente silencio y los brazos alargados nos horrorizaban y nos reconfortaban al mismo tiempo, menos 1983, fotógrafo desconocido, se presume muerto. Hola, espero que estén oyendo esto. Estoy en una casa de un conocido, lo cual hay que estar en silencio en las noches para que no ocurran cosas malas, pues el hermano de mi conocido nos contaba que durante los años 60 al 80 esta casa por órdenes del Estado hay que estar en silencio en las noches, ya que en los 70 se registraban asesinatos de forma desagradable. Por ejemplo, a un niño se le degollaba la cabeza, mientras que las mascotas fueron asesinadas de forma salvajemente, es decir que esta casa no se podía habitar hasta que se controlara la forma de vivir, por lo que después de escuchar la historia del hermano de mi conocido decidimos hacer caso, por lo que el silencio comienza a partir de las 9 p.m. hasta las 6 a.m., es decir en el horario que amanece. Por cierto, el clima que estoy ahora es verano, por lo que no será tan larga la hora esperando las 9 p.m. para que todos estemos acostados en nuestras camas. 10 p.m. en este momento todos están dormidos excepto yo. Preguntarán, pues fácil, yo sé a qué hora me duermo, que es a la medianoche. 11 p.m. en este rato estoy con audífonos grabando este audio. 12 a.m. me iré a dormir, pero en la hora de mi celular
aún suena 3 am. Estoy teniendo un déjà vu de que a las 5:57 minutos me despertaré despacio. 4 am. Mi sueño o déjà vu será real. 5:57 minutos me estoy despertando despacio. Queda 3 minutos para que el silencio termine. 6 am. Ya están despertando los demás, así que en este rato me estoy yendo a mi casa. 8 am. Ya llegué a mi casa. Bueno, ahora descansaré un poco más porque estoy de vacaciones. Fui interno en Nickelodeon Studios durante el 2005 para obtener mi título en animación. No me pagaban, como a la mayoría de los internos, pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire. Iré al grano sin dar muchos detalles. Acababan de hacer la película de Bob Esponja y el staff entero estaba falto de creatividad, así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada. Pero en realidad, el retraso duró más por razones perturbadoras. Hubo un problema con uno de los primeros episodios de la temporada que repasó por meses a todos y a todo. Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores de sonido, listos para hacer el corte final. Recibimos una copia de lo que se suponía era el capítulo Fear of a Krabby Patty y nos reunimos alrededor de la pantalla para ver. Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma, un chiste interno como cómo no funciona el sexo en lugar de Roca Baby Valve cuando Bob y Patricio adoptaron a Ostra. Nunca fue nada en particular gracioso, pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo. Así que cuando vimos como título Squidward Suicide, el suicidio de Calamardo, no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. Uno de los internos incluso emitió una risa seca. Inicia con Calamardo, practicando con el clarinete, errando algunas notas como siempre. Oímos a Bob Esponja riéndose afuera. Calamardo se detiene y le grita que se calle, puesto que tiene un concierto esa noche y necesita practicar. Bob dice que sí, y se va a ver a Arenita junto con Patricio. Se cambia de escena y entonces vemos el final del concierto de Calamardo. Aquí fue donde todo se puso raro. Al estar tocando, algunos cuadros se repitieron una vez, pero el sonido no. En este punto el sonido ya está sincronizado a la animación, y eso no era común, pero entonces deja de tocar, el sonido termina como si nada hubiese pasado. Hay murmullos en la multitud antes de que comiencen a abuchearlo. No eran abucheos de caricatura comunes en el show, se podía escuchar malicia en ellos. Calamardo estaba visible de pie, nervioso y viéndose asustado. La imagen cambia, esta vez hacia el público. Bob Esponja está en el centro, y también abuchea, comportándose muy diferente a como lo hace siempre. Lo más raro de todo, es que todo el mundo tiene ojos hiperrealistas. Muy detallados. Claramente no fotos de ojos reales, pero algo un poco más real que G. Las pupilas rojas. Algunos nos miramos entre sí, obviamente confundidos, pero como no éramos los escritores, nunca nos preguntamos cómo le atraería eso a los niños, aún. La toma cambia, Calamardo sentado en la orilla de su cama, viéndose muy mal. Por su ventana se ve la noche, así que es poco después del concierto. La parte más aterradora es que en este punto, no hay sonido. Literalmente. Ni siquiera el sonido de los speakers en la habitación. Como si estuviesen apagados, aunque estaban trabajando perfectamente. Calamardo solo estaba ahí, sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos, entonces comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque. Luego se cubrió la cara y lloró en silencio por un minuto, mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse. La pantalla poco a poco comienza a acercarse a su rostro. Por poco a poco, me refiero a que solo es notable si miras las tomas con 10 segundos de diferencia. Su llanto se vuelve más fuerte, lleno de dolor e ira. La pantalla se deforma, como si se doblara sobre sí por un segundo antes de volver a la normalidad. El sonido leve como de viento se vuelve más intenso y más severo, como si hubiese una tormenta. La parte tétrica es que este sonido y el llanto de Calamardo suena demasiado real, como si el sonido no viniera de los speakers, como si estos fueran agujeros y el sonido viniese de otro lado. Aun si el estudio tiene un buen equipo de sonido, no tienen el equipo necesario para producir sonido de esta calidad. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar, una especie de risa en intervalos raros y nunca durando más de un segundo para que no pudieras oírlo con facilidad. Notamos esto 2 veces, así que perdónenme si las cosas suenan muy específicas, pero he tenido tiempo para razonar sobre ellas. Luego de 30 segundos de esto, la pantalla se puso borrosa, se torció violentamente y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla, como si faltara un cuadro de animación.
Entonces fue cuando el editor principal de animación puso pausa y regresó cuadro por cuadro. Vimos algo horrible. Era la foto de un niño muerto, de no más de 6 años de edad. Su cara estaba deformada y ensangrentada, un ojo colgando sobre su rostro. Estaba en ropa interior, con el estómago abierto y las entrañas yaciendo a su lado. Estaba tirado en una especie de pavimento, probablemente algún camino. La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta del crimen, no había evidencias o marcas, y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo fuese el culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados, por supuesto, pero seguimos, esperando que fuera una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes, y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora, había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista, como si al tocarlos, pudieses mancharte de sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonidos de ramas rompiéndose. La risa, un barítono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos, la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabíamos que debía hacerse. Ahora, la fotografía era de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera. Estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado. Su ojo izquierdo también había sido extraído, y estaba en ropa interior. Sus entrañas estaban en su espalda, saliendo de un corte. De nuevo, el cuerpo estaba en la calle y se podía ver la sombra del fotógrafo, similar en tamaño y forma a la primera. Casi vomité, y una interna, la única mujer de la habitación, salió corriendo de la sala. El show continuó. Luego de 5 segundos tras la foto, Calamardo se cayó al igual que todo sonido, como cuando empezó. Se retiró las manos y sus ojos estaban dibujados en hiperrealismo como los otros al principio del episodio. Sangraban, inyectados de sangre y pulsando. Solo miraba la pantalla, como si viese al espectador. Luego de 10 segundos, comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos. El sonido era agudo y fuerte, y mezclado con gritos. Lágrimas y sangre escurrían por su rostro como un torrente. El sonido de viento volvió junto con la risa de voz profunda, y esta vez la fotografía duró por 5 cuadros. El animador pudo detenerla en el cuarto y retrocedió. La foto era de un niño de edad similar a los anteriores, pero esta vez era diferente. Las entrañas estaban saliendo del estómago, siendo arrancadas por una gran mano. El ojo derecho arrancado y colgando, sangre escurriendo de él. El animador procedió. Era difícil de creer. Avanzó al siguiente cuadro, la misma cosa. Volvió al primero, reproduciéndolos rápidamente y entonces yo me quedé. Vomité en el piso. Los animadores y editores estaban viendo horrorizados la pantalla. Los 5 cuadros no eran 5 fotos diferentes, eran los cuadros de un vídeo. Vimos cómo la mano levantaba lentamente las tripas, vimos los ojos del niño enfocándose en la mano, y vimos parpadear al niño los últimos 2 cuadros. El editor principal de sonido nos dijo que paráramos, que tenía que llamar al creador para que lo viera por sí mismo. El señor Hillenburg arribó 15 minutos después, confundido y sin saber por qué lo habían llamado, así que el editor siguió con el episodio. Una vez que terminaron los cuadros, Calamardo volvió a aparecer, viendo al espectador, la toma enfocada en su rostro por 3 segundos. La toma se abrió, y una voz dijo hazlo, mientras Calamardo sostenía una escopeta. Inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo. El muro tras él acaba salpicado por sangre y materia gris realista, y Calamardo sale despedido hacia atrás con fuerza. Los últimos 5 segundos muestran su cuerpo sobre la cama, de costado, y un ojo cuelga de lo que queda de su cabeza, viendo fijamente el suelo. El episodio acaba. El señor Hillenburg está furioso, y demanda saber qué demonios está pasando. Muchos dejaron el cuarto en este momento, así que solo unos cuantos de nosotros lo vimos de nuevo. Ver el episodio de nuevo solo sirvió para que se grabara en mi mente y me produciera muchas pesadillas. Siento mucho haberme quedado. La única teoría es que el archivo fue editado por alguien en la cadena desde el estudio de dibujo. Llamaron al acto para que analizara qué había pasado. El análisis del archivo muestra que le grabaron material nuevo, y por más que intentamos averiguar qué había ocurrido, no logramos encontrar nada. Hubo una investigación respecto a las fotos, pero no obtuvimos información de ellas. No se identificó a ningún niño, y no encontramos pistas de la información o pistas físicas en las fotos.
No creía en fenómenos inexplicables antes de esto, pero ahora sé que cuando algo pasa y no puedo probar qué lo ocasionó, lo pienso dos veces. Sé que esto será tedioso, pero necesito superar esto que me persigue. Todo comenzó en diciembre. Yo ya había terminado mi jornada escolar, por lo tanto yo estaba muy feliz ya que a finales del mes anterior, por cierto, yo era una de las pocas personas que creía en Santa y tenía el espíritu navideño. Yo, mi familia y mis amigos estábamos esperando la Navidad, por lo que compramos la comida y por supuesto los regalos de amigos, y también los padres son los ayudantes de Santa. Ya llegado el 24 de diciembre pusimos canciones navideñas y nos deseamos una feliz Navidad. Pero cuando llegó las 23:55 todo cambió. Yo y mis amigos salimos un rato a buscar a Santa hasta que un amigo dijo: oigan, ¿y si entramos en secreto para ver a Santa? Dijimos que sí, así que cuando entramos nos escondimos detrás de las cortinas hasta que notamos algo. Todo fue mentira hasta que descubrimos todo. Santa no había llegado y nuestros padres dejaban los regalos hasta que nos pusimos a llorar y nuestros padres nos habían hecho daño, así que nos fuimos a la calle a ver que nosotros no seríamos los únicos en este engaño hasta que vimos que todos los niños se alegraban a ver que Santa había llegado, pero nosotros estábamos muy devastados, por lo que decidimos hacer algo y yo dije: ¿qué cosa hay que hacer que nuestros padres se arrepientan de nos hicieron? Y como exclamé: fácil, hay que hacer lo siguiente, vayámonos a un lugar que nadie visitaría. Y uno de mis amigos dijo: ¿a dónde? Y a otro amigo dijo: a la Antártida. Y nosotros buscamos nuestras cosas en secreto, de ahí nos fuimos a la Antártida, de ahí decidimos pasar la Navidad ahí. Claro, como hacía frío buscamos un lugar, por suerte encontramos una casa, nos quedamos ahí hasta que nos dio hambre. Decidimos salir a cazar pingüinos, pero eso no se puede, exclamé nuevamente. Por suerte había pingüinos, cazamos pingüinos y comimos. Mientras comíamos nos preguntábamos por qué nuestros padres nos hicieron eso, hasta que dije: porque ellos no tienen espíritu navideño y nos traicionaron. Hasta que vimos un televisor, hasta que salieron las noticias y unas personas buscaban a menores de edad y nos dimos cuenta eran nuestros padres que nos buscaban y decían: perdónenos, no pensábamos que les iba a afectar, nos sentimos culpables, por favor vuélvanles, tenemos sus regalos. Y yo dije: creen que debemos perdonarlos, ya que yo sabía de que algunos padres sus disculpas no son sinceras, por lo que todos dijimos: no, nunca vamos a volver, queremos que sufran así. Cuando nosotros sufrimos, de repente se hizo de noche y nos fuimos a dormir hasta que un sonido nos despertó. Era un hombre que decía: salgan de ahí, ya sé dónde están. Y nosotros dijimos: ¿quién es? Hasta que la puerta se abrió y no lo podíamos creer, era Santa en persona y nos alegramos y Santa nos dio nuestros regalos. Y yo dije: ¿por qué no llegaste a mi casa? Santa nos dijo lo siguiente: no llegué a tu casa porque a veces me estreso buscando regalos, por lo que decidí decirle a sus padres de que dejaran sus regalos por mí, ya que estaba cansado, pero sé de que ustedes estaban tristes, por lo que sus padres me llamaron desde su correo electrónico. Ahí fue donde vi las noticias de que sus padres estaban tristes y arrepentidos y yo decidí ir a buscarlos hasta que los encontré. Por cierto, aquí les tengo sus regalos. Y nosotros abrazamos a Santa y también dijimos: entonces nuestros padres están arrepentidos. Y Santa dijo: sí, los llevaré con ellos. Volvimos a la ciudad y nuestros padres dijeron: volvieron, gracias a Dios que están aquí. Así vimos a Santa partir desde su trineo. Todos dijimos: gracias Santa, y Santa nos dijo: feliz Navidad. Y nosotros abrazamos a nuestros padres y nos dijimos: feliz Navidad. Y todos volvimos a ser felices en cada Navidad, y siempre cuando vemos a nuestros padres dejar nuestros regalos nos dicen: Santa nos ordenó que dejemos los regalos. Y yo vi una carta que era para mí y no lo podía creer. Santa me dijo: siempre estaré contigo en todas las Navidades, ya sea adulto o anciano. Y yo lloré de emoción, salí a ver al cielo y Santa me decía: feliz Navidad, don Carlos. De ahí siempre he sido feliz. Pero ¿por qué lo de que Santa les dijo a mis padres de que ellos hacen las cosas por él? Hasta que llegué a una conclusión: tanto los duendes y los padres son los ayudantes de Santa. Es un fenómeno de internet poco conocido, solo es una imagen que según muchos es desagradable, aunque no contenga sangre, vísceras, ni nada gore. Un lindo perrito sonriendo. Smiledoc.jpg es una foto de un husky con dientes humanos, con una notable sonrisa desigual. Aparentemente, al ver la imagen real, se verá afectado por diferentes enfermedades mentales. Leyenda. Conocí personalmente a María en el verano de 2007. Su marido, de 15 años, a verla para una entrevista. María había inicialmente aceptado, ya que no era periodista sino una escritora aficionada de compilación de información para algunos puestos de trabajo y la universidad. De acuerdo con el plan, algunas piezas de acción. Quedamos en la entrevista para un fin de semana cuando estaba en Chicago, pero la última vez María cambió de opinión y se canceló en la crónica y negándose a reunirse conmigo. Durante media hora, estaba acompañado de fuera de la cárcel, escuchando ruido más de varias minutos y acertada así sin tratar de las cosas. María dijo que las cosas estaban mucho sentido. Yo esperaba, aunque no. Desde sus oraciones hacia
Barra, le recordó que no era un reportero en busca de una historia, pero solo un curioso en busca de información. Además, pensé en el momento, no pude encontrar otro caso similar, exponer mi mente y los recursos para ello. María era el administrador del sistema de una BBS pequeña en Chicago en 1992 cuando por primera vez se encontró con el Smile.jpg, que cambió su vida para siempre. Ella y Teresa se habían casado tan solo 5 meses. María fue una de las 400 personas que dicen haber visto cuando la imagen fue publicada en internet con el SMS, aunque es el único que habló abiertamente. Esto está mal. En 2005, cuando yo era un estudiante de segundo año, Smile.jpg me llamó la atención por mi creciente interés en los fenómenos del web. María fue una de las miradas de los íconos de cómo Smile.com, ya que la reputación de su seguramente es una de esas fotos manipuladas que aparecen con mayor frecuencia en sitios como 4chan imagen a bordo, especialmente de comidas /X que se centra en actividades paranormales. Se sospecha que son falsas, porque no tienen el efecto que Smile.jpg, ¿verdad? Es decir, la epilepsia del lóbulo temporal y ansiedad aguda. Estas reacciones en el espectador es una de las razones de la fantasmagoría de Smile.jpg ser visto como un desacato, ya que esto es absurdo, aunque dependiendo de quién lo solicita, la renuencia a reconocer la existencia de Smile.jpg puede implicar el miedo no, incredulidad. Ni Smile.jpg, Smile.dog ni se menciona en cualquier lugar de Wikipedia, aunque el sitio presenta artículos sobre otros, tal vez más escandalosas como Shoxitesgotse, Ello.jpg, o Dos Girls Unocup, o cualquier intento de crear una página de la sonrisa. JPG es sumariamente eliminado por uno de los muchos administradores de la enciclopedia. Encuentros con Smile.jpg son una leyenda en internet. La historia de María y no es único, hay rumores no confirmados de Smile.jpg que aparece en los primeros días en discusiones de grupo e incluso una historia persistente que en el año 2002, un hacker ha inundado un espacio para el humor y la sátira con imágenes de algo horrible Smile.com, de modo que todos los usuarios del foro para obtener en la epilepsia. También se dice que a mediados de 1990, Smile.jpg distribuido en un grupo de discusión como una cadena de correo electrónico con el asunto sonrisa. Dios te ama, pero a pesar de la enorme exposición que generó golpes de publicidad, pocas personas han confesado sin experiencia y sin rastro archivos o enlaces se han descubierto. Aquellos que afirmaron haber visto innumerables veces Smile.jpg dio la excusa de estar demasiado ocupado como para guardar una copia de la imagen dio la unidad de disco duro. Sin embargo, las presuntas víctimas dieron la misma descripción de la imagen. Una criatura canina, a menudo descrito como un perro esquimal siberiano, iluminado por el flash de la cámara, está en un cuarto oscuro. El único detalle visible en el fondo es una mano humana al alcance en la oscuridad cerca de la parte izquierda. La mano está vacía, pero a menudo es descrito como agitada. Naturalmente, la mayoría se presta atención a que el perro, o criatura canina, ya que algunas víctimas son más seguros de haber visto. El hocico de la bestia se supone que es dividido en una amplia sonrisa, mostrando dos hileras de dientes blancos, fuertes y humano como. Esto no es, por supuesto, una descripción de inmediato después de ver la imagen, sino un recuerdo de las víctimas, que afirman haber visto la imagen en su mente sin cesar. De hecho, después de tener convulsiones. Estos continuos informes, a menudo, mientras las víctimas dormían, dio lugar a pesadillas clara y preocupante. Estos pueden ser tratados con medicamentos, aunque en algunos casos es más eficaz que otros. Y María, que supone, no estaba usando drogas. Por eso, después de mi visita en su apartamento en 2007, me envió a la web de noticias, grupos de noticias y listas de correo de vuelta a las leyendas urbanas y folclore, con la esperanza de encontrar el nombre de una presunta víctima que se sentía en Smile.jpg más interesados para hablar sobre sus experiencias. Durante un tiempo, no pasó nada y yo con el tiempo se olvidó de mi búsqueda, ya que había comenzado mi primer año en la universidad y estaba demasiado ocupado. Sin embargo, María puso en contacto conmigo por correo electrónico a principios de marzo de 2008. Con JMLD. María. Netoas.
Entrevista del verano pasado. Estimado señor L, estoy muy decepcionado por mi actuación verano pasado, cuando vino a hacerme una entrevista. Espero que entiendas que no fue su culpa, pero mis propios problemas que me llevó a actuar de esa manera. Me di cuenta de que podría haber hecho frente mejor a la situación, sin embargo, espero que me perdone. En ese momento yo estaba asustado. Usted ve, desde hace 15 años que estoy obsesionado por Smile. Y el P. El Smile. Viene a mí todas las noches en mis sueños. Sé que suena tonto, pero cierto. Hay una cualidad inefable de mis sueños, mis pesadillas, lo que les hace muy diferente a cualquier verdadero sueño que he tenido. No me puedo mover y no puedo hablar. Yo solo puedo mirar hacia adelante, y lo único que delante de mí es la escena de esa imagen horrible. Veo la mano que saluda, y ver Smile. Él me habla. Pensé por mucho tiempo sobre mis opciones. Yo podría mostrar a un extraño, un colega, y yo podría mostrar a Terence, pero la idea me disgustó. ¿Qué pasaría? Bueno, si Smile. Cumplió su palabra, yo podía dormir. Sin embargo, si mentía, ¿qué debo hacer? Y que no me garantiza que algo peor que pasaría si lo hiciera como criatura llamada. Así que no hizo nada durante 15 años, manteniendo al mismo tiempo el disco escondido entre mis cosas. Cada noche, durante 15 años, Smile. Vino a mí en mis sueños y me pidió que corra la voz. Durante 15 años, yo era fuerte, a pesar de que había un momento difícil. Muchos de mis compañeros de las víctimas de la Junta BBS, donde se encuentran Smile. Y el PEC primero, dejó de publicar, me enteré de que algunos de ellos se suicidó. Mi nombre es Jason. Yo era amigo de la infancia de Jessica y de una ex empleada de Cartoon Network que trabajó entre 1998 hasta el 2012. Yo me había enterado de la situación de Jessica y de su hermana Alicia en 2013. Mi amiga Beverly, la ex empleada de Cartoon Network, nos había invitado a una fiesta en su casa. Jessica y su hermana Alicia decidieron ir a la casa de Beverly y con mis otros amigos. Mi amiga Beverly les comentó a todos que estaba de aniversario el canal de Cartoon Network. Recuerdo que solía ver este canal entre el año 1998 hasta finales de 2012. Yo veía caricaturas como Tom y Jerry, Soy la Comadreja, Las Sombrías Aventuras Billy y Mandy, Home y Bravo, Looney Tunes, Las Chicas Superpoderosas y un show más, pero mis favoritas siempre y será un show más Tom y Jerry y Las Chicas Superpoderosas. Vimos en orden cronológico de los cartoons, iniciando con Looney Tunes hasta termina con un show más. Y si se preguntan por Las Chicas Superpoderosas, pues luego de terminar las series, Beverly les dijo a Jessica y Alicia que fueron a la habitación de Beverly, por lo que hicieron caso. Luego Beverly con Adrián, Paul y yo, obviamente todos les dijo que tomaran un poco de alcohol, ya que ella y yo fuimos al centro comercial que vendía DVDs. Cuando llegamos a la tienda, Beverly le pregunta al señor de la tienda que si el DVD era pirata, mientras el señor dijo que el DVD era original, solo que cuando llegó no tenía carátula y portada, así que le puso letras. Dijo de que si tenían algún problema le devolviéramos el disco y nos daría un reembolso. Aceptamos el DVD cuando llegamos a la casa de Beverly, hasta que nos dimos cuenta de que el título decía Las Chicas Superpoderosas Final Parte 2 con un subtítulo que decía Pulky se enoja. Al principio recordé la experiencia de Jessica con Alicia, así que me dije no pasará nada, así que decidimos ver el DVD. El capítulo inició con la introducción de siempre, pero se jugó a una velocidad más lenta. El episodio iniciaba con el profesor Utonio tocando la puerta de las chicas, pero no respondían. Luego el profe Utonio llama al alcalde de Santa Villa. El profesor Utonio le dice al alcalde diciendo de que las chicas no reaccionan y el alcalde le dice de que hay que ver qué es lo que pasa. La señora B lo acompaña al alcalde. Luego la profe de las chicas llega en el mismo momento que el alcalde de Santa Villa y la señora Bell. Luego se corta a una pantalla en negro por un minuto. A continuación abre a un segmento live action con un estilo parecido al de las películas de la década de 1920. Había una niña sentada que parecía ser Bellota. Luego se escucha a alguien gritando. Luego los cuatro logran abrir la puerta, pero vieron los peor. El alcalde vomitó, la profesora se desmayó, la señora Bell se quedó en shock mientras el profesor Utonio se pone a llorar luego de que Bellota escucha a que parecía ser Burbuja. Bellota gritó. No me mates for favor. A. Bellota parecía tener una actriz de voz diferente. Luego el episodio saltó a la primera parte. Aquí se vieron los cadáveres de las chicas en la habitación con el estómago abierto y con las tripas colgando. Estaban tendidas en un charco de sangre y no tenían ojos ni pelo. Luego de que Burbuja matara de Bellota decide cometer suicidio. Luego se vio Santa Villa en luto. Lo más sorprendente es que los villanos en vez de reír lloran junto con la población de Santa Villa. El llanto era muy real, como del suicidio de Calamardo. Mientras todos lloraban saltó una imagen demasiado rápida
realidad lo que vimos era una foto de una niña atropellada, el cuerpo fue dañado horriblemente, la cabeza estaba reventada, los brazos estaban torcidos, sus piernas estaban rotas y la sangre salía de su cuerpo. Luego el profesor Utonio decide deshacerse de Pulpi, pero mientras Pulpi comienza a moverse y el profesor Utonio dice oraciones, Pulpi comienza a agonizar lanzando gritos como si fuera un demonio. Cuando el profesor terminó la frase, Pulpi en vez de explotar como lo hacen los peluches, Pulpi termina explotando sangre. Antes de terminar el episodio salió un vídeo, había una niña más o menos como unos 11 o 12 años, esta iba cruzando la calle hasta que otra niña menor que ella la empuja y un auto la atropella violentamente de forma muy realista. Luego en 40 segundos el narrador dice: aquí se termina toda la tradición de las chicas superpoderosas salvando la ciudad. Ahora que las chicas están en paz todo volverá a la normalidad. Los Villa retirándose de la liga de villanos, ahora yendo a una isla lejos de Santa Villa. Gracias por ver el episodio, espectador, espero que haya sido de tu agrado. Y suena un grito y el episodio acaba de verlo y estaba sorprendida. Adrián y Paul estaban en shock mientras yo estaba sin palabras. Luego escuchamos algo en la habitación de Beverly y la habitación estaba llena de sangre y no lo podía creer. Jessica y Alicia estaban muertas y había una nota escrita en sangre que decía: no conocen nuestro dolor. Al ver ese episodio, investiguen por favor al culpable. Sin más rollos le dije a Beverly que yo investigaría al culpable. Luego llegué a mi casa, investigué los datos y descubrí el que hizo todo esto fue Big Falusi. Luego supe por qué la serie nunca tuvo un verdadero final tras descubrir de que Big Falusi antes de dedicarse a crear Ren y Stimpy, Big Falusi creó este episodio tan grotesco con su excusa diciendo que quería crear el verdadero final. Y se preguntarán de mí después, buena pregunta, hice mi vida, no he sido sorprendí de cosas raras. Hace poco, había creado un nuevo mundo para un jugador en Minecraft. Todo era normal al principio, cuando comencé a talar Herobrine árboles para fabricar una mesa de trabajo. Me di cuenta de que algo se movía entre la densa niebla. Tengo un ordenador muy lento, así que tengo que jugar con una pequeña distancia de deslizado. Pensé que era una vaca, por lo que le seguí, esperando conseguir un poco de cuero para una armadura. Sin embargo, no era una vaca. Mirando hacia atrás, observé otro personaje con la apariencia predeterminada, pero sus ojos estaban en blanco. No vi ningún nombre de sobre él y revisé 2 veces para asegurarme de que no estaba en el modo multijugador. No se quedó mucho tiempo, él me miró y rápidamente corrió hacia la niebla. Le perseguí cuidadosamente por curiosidad, pero ya se había ido. Seguí con el juego, no estoy seguro de qué pensar. Conforme exploraba el mundo, veía cosas que parecían fuera de lugar para lo que un generador de mapas aleatorios podía hacer. Túneles de 2x2 en las rocas, pequeñas pirámides perfectas hechas de arena en el océano y un montón de árboles con todas sus hojas cortadas. Me gustaría pensar constantemente que vi al otro jugador en la niebla profunda, pero nunca tuve una mejor visión de él. He intentado aumentar mi renderizado de distancia pensando que lo podría ver, pero fue en vano. Herobrine te vigila. Guardé el mapa y fui a los foros para ver si alguien más había encontrado a este pseudojugador. No había nadie. Creé mi propio tema contando acerca del nombre y preguntando si alguien había tenido alguna experiencia similar. El mensaje se eliminó después de 5 minutos. Lo intenté de nuevo y el tema fue suprimido aún más rápido. Recibí un mensaje privado de un usuario con nombre Herobrine que contenía una palabra: Stop it. Estate quieto. En inglés. Cuando fui a ver el perfil de Herobrine, la página era 404, error. Page not found. Recibí un correo electrónico de otro usuario del foro que pudo ver el hilo que creé. Me dijo que los moderadores podían leer los mensajes de los usuarios del foro, así que estábamos más seguros utilizando el correo electrónico. En el correo decía que había visto al jugador misterioso también y tenía un pequeño directorio de otros usuarios que decían haberlo visto también. Sus mundos estaban llenos de construcciones obviamente hechas por el hombre y se describía a un jugador misterioso que no tenía pupilas. Cerca de un mes pasó hasta que oí de mi informante de nuevo. Algunas de las personas que habían encontrado al hombre misterioso habían mirado el nombre Herobrine y encontraron que el nombre que era utilizado con frecuencia por un jugador sueco. Después de una recopilación de información adicional, se reveló que era el hermano de Notch, el desarrollador del juego. Personalmente envié un mensaje a Notch, preguntándole si tenía un hermano. Pasó mucho tiempo, pero él me respondió de vuelta con un mensaje muy corto. Lo tenía, pero él ya no está con nosotros. Notch. Para más Inri, más tarde, hace ya un tiempo, Notch publicó un tuit en el que decía: Herobrine si es real, ya no lo puedo negar, la una forma de evitarlo es ignorándolo.
Todos creen que Bluey es una caricatura con enseñanza para los niños, pero esta serie oculta un lado oscuro que casi nadie sabe. Un día se estrenaría un nuevo episodio de la caricatura favorita de mis padres y mi hermana. Este se estrenaría en el canal de Disney Junior entre las 20 o las 22 horas. Sin más, decidimos que los 4 viéramos el episodio, pero no inició. Pasaron los típicos episodios, como casi media hora nos quedamos dormidos. De repente escuché un sonido de estática muy fuerte que me desperté bruscamente. Pasó el intro de Bluey. A diferencia de las intros, esta iba a una velocidad más rápida de lo normal y se paró en el título. El episodio se llamaba El origen de la familia. El capítulo empezó con Bluey preguntando a sus padres de cómo se formó la familia, por lo que sus padres decidieron finalmente contar cómo se originó todo. Pensé que el episodio iba a ser como los demás, pero acá se tornó raro. El papá iba a la escuela, era típico chico popular, defendería a cualquiera hasta que vio a una chica hermosa. Ambos se presentaron y comenzaron una gran amistad. Cuando se iban a dar el primer beso, saltó estática más fuerte que la que me hizo despertar. Luego saltó a una imagen rara, era un chico y una chica sonriendo, pero no de forma natural, sino era una sonrisa perversa y tétrica. Luego a continuación se vio a ambos escondiéndose de los demás y luego vi que hasta el día de hoy me arrepiento de lo que vi. Ambos comenzaron a tener relaciones. Cada vez que pasaba eso se escuchaban gritos como los de Suicide Mouse y ambos caen de la mesa y sus cabezas comienzan a sangrar y ambos fueron llevados al hospital. Y luego saltó otra imagen de un bebé manchado de sangre y 2 adultos que estaban apuñalados en los pies. Luego ambos se piden matrimonio. Luego pasan 3 semanas y todos llegan felices, aunque esta parte se cortaba la pantalla por 2 segundos y la imagen vuelve a la normalidad. Ambos se casan y escucha un grito de un bebé, pero no era de caricatura, sino era un grito real, como si estuviera desesperado. Luego la madre se desmaya y el padre llama a un doctor. Este le dice que está embarazada. Este se alegra mucho. Si nace Bluey. Al nacer Bluey estaba ensangrentada. Los doctores la limpian y luego pasan 3 años, nacen los hermanos de Bluey y ahí salta un vídeo que dio asco. Era unas 2 personas, un hombre y una mujer. Estos hablaban en ruso, no entendía lo que decían hasta que me dio ganas de vomitar. Ambos se quitan la ropa y comienza a tener relaciones y cada vez que ambos se divertían saltaba manchas de sangre a la cámara. Y luego volvió el episodio. Bluey se sorprende y sus hermanos también. Luego todos voltearon a la cámara apuntado como si me estuvieran mirando y me quisieran decir algo. El episodio finaliza con todo diciendo: gracias por ver este episodio. Este episodio nunca los verás, por lo que te dejaremos en paz. Comenzaron los créditos y se escuchó un sonido que casi me hace perder la memoria. Era un sonido de un perro distorsionado y la tele se apagó. No pude dormir esa noche. Cada vez que duermo me aparece esos gritos y sangre. Una moraleja: si ven que anuncian un nuevo episodio entre las 20 o 22 horas, nunca acepten esas horas, ya que advierten de que no será nada bueno. Soy un gran fan de Sonic el Erizo, al igual que todos los demás. Me gustan los juegos más nuevos, pero no me importa jugar los clásicos. No creo haber jugado juegos glitcheados o hackeados antes, aunque yo no creo que quiera jugar a cualquiera después de la experiencia que tuve. Y todo comenzó en una tarde de verano. Yo estaba jugando Sonic Unleashed hasta que me di cuenta, en mi visión periférica, que el cartero había llegado. Puso algo en mi buzón como de costumbre y se fue. Detuve mi juego para ir a ver lo que tenía en el correo y la única cosa en el buzón era una caja de CD para ordenador y una nota. Revisé su contenido. Miré a la primera nota y me di cuenta de que era de mi querido amigo Kyle, de quien no había tenido noticias desde hace 2 semanas. Lo sé porque reconocí su letra. A pesar de todo, lo que me extrañaba es cómo se veía. Parecía mal escrito, áspero y algo difícil de leer, como si Kyle estuviese teniendo dificultades para escribirlo y lo hizo a toda prisa. Esto es lo que escribió Hilton: no puedo soportarlo más, tuve que deshacerme de esta cosa de alguna manera antes de que fuera demasiado tarde, y yo estaba esperando que lo hicieras por mí. No puedo hacerlo, él me persigue, y si no destruyes este CD, él va a venir en pos de ti también, es demasiado rápido para mí. Por favor, Tom, destruye este disco olvidado de Dios antes que venga después por ti también, ya es demasiado tarde para mí. Destruye el disco, solo hazlo, pero que sea rápido, de lo contrario van a ocurrir catástrofes. Ni siquiera juegues el juego, que es lo él que quiere, simplemente destrúyelo. Por favor. Y Kyle: bueno, eso fue ciertamente raro. A pesar de que Kyle es mi mejor amigo y no lo he visto en 2 semanas, no hice lo que me pidió. No creo que un simple disco de juego le pueda hacer daño, después de todo es solo un juego, ¿verdad?
Vaya que me equivoqué en eso y de cualquier manera, yo miraba el disco y me parecía que un CDR común y corriente, excepto que tenía escrito en marcador negro las palabras Sonic.exe, y que era muy diferente a la escritura de Kyle, lo que significa que debe de haberlo conseguido de otra persona, como una casa de empeño o eBay. Cuando vi Sonic en la escritura del CD, me emocioné y realmente me entraron ganas de jugar, ya que soy un fan de Sonic. Subí a mi habitación y encendí mi computadora, puse el disco e instalé el juego. Cuando la pantalla del título aparecido me di cuenta de que era uno de los primeros juegos de Sonic, yo estaba así como genial. Porque como dije antes, me gustan también los clásicos. La primera cosa que observé diferente fue cuando apreté empezar, fue una fracción de segundo cuando vi la imagen del título se convirtió en algo muy diferente, algo que ahora considero horrible, antes de cortar en negro. Me acuerdo que la imagen aparecía en esa fracción de segundo, el cielo se había oscurecido, el emblema título estaba oxidado y arruinado, el 1991 de Sega fue reemplazado por 666, y el agua se había vuelto roja, como la sangre, excepto que parecía hiperrealista. Cosa más espeluznante fue Sonic, sus ojos eran de tono negro y sangrado con dos puntos brillantes rojos mirándome, y su sonrisa se había extendido mucho más, hasta el borde de la cara. Me molestó bastante cuando vi esa imagen, aunque me di cuenta de que era solo un problema técnico y lo ignoré. Después de cortar en negro se mantuvo así durante unos 10 segundos más o menos. Y luego otra cosa extraña sucedió, el archivo de salvar era la selección de Sonic the Hedgehog 3, y yo estaba como que carajo, ¿qué está haciendo eso en el juego de Sonic 1? De todos modos, el fondo era la oscuridad, cielo nublado como de Stardust Speedway Bad nivel de Sonic CD, y solo había 3 archivos. La música era espeluznante, solo se amplió y parecía haber sido a la inversa. Y la imagen del archivo de guardado donde se ve una vista previa del nivel que está en rojo es solo estático para los 3 archivos. Lo que más me asustó fue la selección de personajes, mostró solo Tails, Knuckles y para mi sorpresa, el Dr. Robotnik. Ahora estaba seguro de que algo estaba pasando, quiero decir, ¿cómo se puede jugar como Robotnik en un juego de Sonic clásico, por el amor de Dios? Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era un juego glitcheado, que era un juego hackeado. Sí que sin duda se veía cortado, fue realmente espeluznante, sino como un jugador inteligente, yo no tenía miedo, o por lo menos lo intenté no tenerlo, me dije que era solo un juego hackeado y no hay nada malo en ello. Con una sensación terrible cogí un archivo y elegí Tails y cuando lo seleccioné, el juego se congeló durante unos 5 segundos y oí una risa escalofriante pixelada que sonaba muy parecido a ese tipo Kefka de Final Fantasy antes de cortar a negro. La pantalla se quedó negro durante unos 10 segundos o más, luego lo mostró lo título típico, excepto las formas simplistas eran de diferentes tonos de rojo y el texto solo mostró Act 13. La pantalla se desvaneció en el nivel y el título desapareció revelando a Tails en Green Zone de Sonic 1, la música era diferente, sin embargo, que sonaba al revés. Yo empecé a jugar e hice que Tails empezara a correr como lo haría en cualquiera de los juegos de Sonic clásicos, lo que era extraño era que, como Tails corría por el nivel no era más que un terreno plano y unos cuantos árboles durante 5 minutos, que fue cuando el música en reversa comenzó a bajar lentamente en tonos profundos, muy lentamente a medida que seguía adelante. De repente vi algo y me detuve a ver lo que era uno de los pequeños animales que yacían muertos en el suelo sangrando, eso fue cuando la música comenzó a disminuir, Tails tenía una mirada sorprendida y triste en su rostro que nunca había visto, así que tuve que moverlo, pero mantuvo esa mirada de preocupación en su rostro. Mientras seguía avanzando vi animales más muertos y cuando Tails pasaba junto a ellos parecía cada vez más preocupado y la música seguía bajando de tono, me sorprendí al ver la forma en que murieron todos, se veían como si alguien los mató de espantosas maneras, con sadismo. Una ardilla fue ahorcado en un árbol con lo que parecían ser sus entrañas colgando, un conejo tenía sus 4 extremidades arrancadas y un pato tenía los ojos arrancados y la garganta cortada. Me sentí mal del estómago cuando vi esta masacre y al parecer Tails también. Después de unos segundos no había animales y la música parecía haberse detenido, pero Tails seguía avanzando. Después de que pasó un minuto de que la música se detuvo, Tails estaba corriendo por una colina y luego se detuvo, no fue hasta que vi por qué, Sonic estaba allí, al otro lado de la pantalla con la espalda apoyada en un árbol y con los ojos cerrados. Tails se veía feliz de ver a Sonic pero luego su sonrisa vaciló, obviamente notando que Sonic no respondía a él, actuaba como si fuera totalmente inconsciente de la presencia de Tails. Tails caminó lentamente hacia Sonic,
y me di cuenta de que ni siquiera estaba tocando las flechas para hacer que se mueva, por lo que este tuvo que haber sido una escena de corte. De repente empecé a tener una sensación creciente de temor por cómo Tails se acercaba a Sonic para llamar su atención, sentí que Tails estaba en peligro y que algo malo iba a suceder. Oí débiles sonidos estáticos que iban en aumento mientras Tails no estaba más que unos centímetros de Sonic, se detuvieron y tendió la mano para tocarlo. Esa sensación de presentimiento en mi interior se hacía más fuerte y sentí la necesidad de decirle a Tails que se alejase de Sonic mientras la estática se hizo más fuerte. De pronto, en una fracción de segundo vi los ojos de Sonic abierta y eran negros con puntos brillantes de color rojo, al igual que en la imagen de título. Cuando eso sucedió la pantalla se volvió negra y el sonido estático paró. Se quedó en negro durante unos 7 segundos y el texto blanco apareció formando un mensaje, diciendo: Hola. ¿Quieres jugar conmigo? En ese momento yo estaba horrorizado, yo no quería seguir con el juego, pero la curiosidad pudo más que yo cuando me llegué a otro nivel con el título de Hide and Seek. Esta vez yo estaba en el nivel Angel Island de Sonic 3 y parecía que todo estaba en llamas. Tails parecía que tenía miedo en esta ocasión. En realidad me miró y me hizo gestos frenéticos hacia mí, como si quisiera salir de la zona en la que estaba lo más rápido posible. Yo estaba empezando a asustarme por esto y quiero decir, Tails estaba como rompiendo la cuarta pared, tratando de decirme que lo sacara de allí. Así que presioné la tecla de flecha tan duro como pude y le hice correr tan rápido como podía, una versión pixelada de ese tema espeluznante cuando conoces a Shadow en el arc como Robotnik desde Shadows estaba sonando cuando Tails caminaba a través de bosques desolados, tratando de ayudarlo a escapar de lo que él estaba tratando de huir. De repente oí la risa escalofriante de nuevo y esa risa horrible y justo después de 10 segundos han pasado y empecé a ver destellos de Sonic, apareciendo por todas partes en la pantalla, otra vez con esos ojos negros y rojos. La música cambió a ese tintineo ahogado de suspenso ya que veo a Sonic detrás de Tails volando para atraparlo, su vuelo era muy similar al de Metal Sonic en Sonic CD. Esta vez tenía una loca y intrigante sonrisa en su rostro, parecía como si estuviera disfrutando del tormento que le estaba dando al pobre zorrito hasta que lo atrapó. De repente la música se detuvo y Sonic desapareció. Tails se quedó allí y empezó a llorar durante 15 segundos. La escena fue bastante molesta para ver y yo como que también tenía ganas de llorar. Pero luego de Sonic apareció justo delante de Tails y Tails lo miró con horror. La sangre comenzó a bajar los ojos ennegrecidos de Sonic y su sonrisa creció lentamente en su rostro mientras el zorrito lo miraba con miedo, no podía hacer nada salvo mirar. Solo en una fracción de segundo de Sonic se abalanzó sobre Tails justo antes de la pantalla quedarse en negro, se produjo un fuerte grito chirriante que solo duró 5 segundos. El texto regresó solo que esta vez dijo: «Eres demasiado lento, ¿quieres intentarlo de nuevo?». Y luego la espantosa risa venía con él. Yo estaba tan sorprendido por lo que había pasado y hice que Sonic asesinara a Tails. No, él no podría haber. Él y Tails se supone que son los mejores amigos, ¿verdad? ¿Por qué Sonic haría eso? Negué con la conmoción de lo que fue traído de vuelta a la selección de personaje, el archivo guardado que tenía Tails era diferente, Tails ya no estaba en la misma caja, pero en la pantalla del televisor sí, que estaba parpadeando con ese rojo estático, la expresión de Tails me dio miedo, sus ojos eran negro y sangrando, su pelaje naranja había cambiado a negro y tenía una expresión de angustia en su rostro, tratando de ignorar tomé a Knuckles como el siguiente. La risa llegó de nuevo y la pantalla de corte a negro otra vez y permaneció allí durante otros 10 segundos, esta vez el nivel dijo que no puedes correr. Me asusté realmente por ahora, realmente no podría decir si se trataba de un problema técnico, o jack, o algún tipo de broma de un torcido enfermo y o cualquier cosa realmente. Pero a pesar de mi miedo a lo que pasó después, seguí jugando. El siguiente nivel se veía muy diferente, tenía el suelo de la Scramble Zone, pero el fondo del cielo parecía el menú principal, tenía el oscuro cielo nublado rojizo. Pero fue la música que me aterró más. Sonó como tema Gigas justo después de vencer a Pokémon. También me di cuenta de que Knuckles me miró asustado al igual que Tails lo hizo anteriormente, aunque no tanto, más bien parecía un poco nervioso. Se rompió la cuarta pared al igual que como Tails y parecía como si él no estaba seguro de seguir, pero lo moví todos modos. Corrió por el camino recto en este nivel oscuro, y mientras lo hacía la pantalla empezó a parpadear en estática un par de veces y luego la risa desesperante volvió. Luego de unos segundos de disfuncionamiento me doy cuenta de varias manchas de sangre en el suelo metálico, sentí una creciente sensación de miedo otra vez pensando que algo terrible va a pasar con Knuckles.
Me dio náuseas caminar por este camino manchado de sangre, pero me mantuve firme. De pronto, mientras Knuckles corría, Sonic apareció justo delante de él con esos ojos negros y rojos y la estática apareció de nuevo. Cuando desapareció la estática se mostró nada más que la pantalla en negro con texto diciendo te encontré. Yo estaba asustado. Sonic encontró a Knuckles ya. ¿Qué estaba pasando? De todos modos la estática regresó y luego volví al nivel. Knuckles parecía que estaba entrando en pánico, y Sonic estaba en ninguna parte ser encontrado. Y se escuchó el agudo chillido del jefe final del Silent Hill 1. ¿Fue esto una especie de jefe de batalla con Sonic? Tenía la esperanza de que Dios no era, de verdad. De repente Sonic apareció justo detrás de Knuckles en lo que parecía ser una pixelada nube de humo negro, caminaba de un lado a otro sin poder huir, esa risa terrible apareció de nuevo. Knuckles estaba entrando en pánico aún más, e incluso sentí que me estaba volviendo loco. Sonic estaba prácticamente jugando con nosotros, que estaba jugando un juego retorcido de enfermo mental conmigo y Knuckles, y otra escena en la que Knuckles cayó de rodillas y se agarró la cabeza llorando, sentí su agonía. Sonic en realidad nos conducía a ambos a la locura. Y luego, en una fracción de segundo de Sonic se abalanzó sobre Knuckles y la pantalla quedó en negro con otro grito gigante que se prolongó durante al menos 3 segundos. Otro mensaje de texto aparecido, tantas almas para jugar y tan poco tiempo y ¿estás de acuerdo? ¿Qué demonios y es lo que está pasando? Empecé a pensar Sonic en realidad estaba tratando de hablar conmigo a través del juego, pero yo estaba demasiado asustado para pensar eso. Me trajo de vuelta al menú principal y esta vez el cuadro archivo segundo tenía Knuckles en la pantalla del televisor, su piel se había oscurecido de rojo a un gris rojizo, sus espigas goteaban sangre y sus ojos eran negros y sangraban demasiado, y sin olvidar la expresión de tristeza en su rostro. Empecé a pensar que esos eran personajes reales atrapados en las pantallas de televisión en los archivos de salvar, pero yo no lo podía creer, yo no quería creerlo, y así que apagué el juego y se tomé un descanso. Tomé una siesta, desearía no haberlo hecho, porque yo entonces empecé a tener la pesadilla más inquietante que hubiese tenido. Estaba en total oscuridad, aunque yo tenía la luz emitida por una lámpara que colgaba por encima de mi cabeza. Podía oír los gritos de Knuckles y Tails cercanos a mí. Decían cosas como, ayúdanos ahí, ¿por qué nos condenaste? Y corre, antes de que te atrape a ti también, y sus gritos se extinguieron como entonces oía Sonic, su risa y que sonaba muy parecido a la risa torcida de Kefka. Es muy divertido jugar contigo, niño, al igual que tu amigo Kyle, aunque no duró mucho y estaba asustado y miraba a mi alrededor para encontrar el origen de la voz y no pasará mucho tiempo hasta que te unas a él y lo vi caminando hacia mí, vacilante y en varias direcciones y no se puede correr, chico. Estás en mi mundo ahora. Al igual que los demás y cuando él me agarró y le vi la hemorragia en sus ojos negros y rojos, y su inquietante sonrisa, me desperté con un sobresalto. Después de un par de horas me decidí a seguir jugando el juego. No sé por qué, pero tenía que saberlo, tenía que averiguar por qué esto estaba ocurriendo y así que encendí el ordenador, inicié el juego y seleccioné a Robotnik como el siguiente. Yo todavía pensaba que era absurdo, jugando como Robotnik, pero de todos modos el título de nivel apareció de nuevo y esta vez decía 3 puntos sucesivo, lo cual me pareció muy extraño. Esta vez estaba en una especie de pasillo, en realidad no parece que era de alguno de los clásicos juegos de Sonic, aunque tiene el estilo pixelado, y el suelo estaba brillante y cuadros, las paredes eran de un color púrpura oscuro grisáceo con la luz de las velas animadas y unas pocas manchas de sangre oscura aquí y allá, y había una cortina de color rojo oscuro que colgaba sobre la parte superior de la pantalla. Cada 12 segundos más o menos que se mecía muy lentamente, pero cuando estás jugando el juego apenas se puede ver que se movían. La música era extrañamente agradable, un piano tocando una canción bastante triste y a la vez tranquila, pero yo sabía mejor, esta fue la canción que se reproduce en la colina Acto 1, solo que no era a la inversa. Robotnik no se veía completamente nervioso como Tails y Knuckles, pero él tenía una mirada sospechosa en su cara como si fuera solo un poco paranoico. Hizo una pequeña, comencé a correr, vuelve la cabeza hacia la izquierda y luego a la derecha por lo menos 2 veces y luego se encoge de hombros hacia mí, como si él no tiene idea de dónde estaba o qué estaba pasando. A pesar de que estaba asustado fuera de mi mente acerca de lo que iba a suceder, hice que Robotnik siguiese adelante. Entonces me detengo en un largo tramo de escaleras que conducen a pisos inferiores, ya que estaba nervioso, incluso Robotnik parecía inseguro de sí mismo, aunque me presioné a seguir adelante. Como he llevado Robotnik por las escaleras, me di cuenta de que las paredes se han vuelto más oscuras.
Las antorchas rojas son ahora de un azul misterioso. Luego de aterrizar en otro pasillo, este era más largo que el anterior y luego nos dirigimos hacia otro tramo de escaleras abajo, este era mucho más largo, tomó por lo menos 1 minuto. Y luego la horrible risa sonó y la música se desvaneció lentamente hasta que todo quedó en silencio, como lo hizo las paredes se pusieron más oscuras y las antorchas eran unas llamas negras ahora. Cuando Robotnik aterrizó en el pasillo 3, me di cuenta que ahora se veía muy asustado aunque él trató de ocultarlo, no puedo culparlo, yo estaba demasiado asustado. De repente, Sonic apareció justo enfrente de Robotnik de la misma manera que hizo con Knuckles y la estática regresó. La estática duró unos 15 segundos y luego me mostró una imagen más desagradable y la imagen mostró una hiperrealista de Sonic en la oscuridad en la que solo puede ver su cara mientras su cabeza se ocultaban en las tinieblas, y cuando digo hiperrealista, me refiero a cómo se veía tan real que podía ver las líneas en su piel azul, como si en realidad podía sentir su pelaje si se toca la pantalla. Su rostro y oh Dios, tenía la sonrisa más horrible que jamás había visto. Y eso es decir algo teniendo en cuenta que vio esa imagen en el inicio del juego. Sus ojos son grandes y negros y una vez más llorando sangre, que también se veía hiperrealista, y había 2 pequeños puntos brillantes rojos mirando hacia mí, grabando su mirada fija en mi mente. Su sonrisa era amplia y demoníaca, que literalmente se extendía a los lados de su cara como un gato de Cheshire a excepción de Sonic tenía colmillos muy afilados, muy parecidos a los dientes del Werewolf la excepción más vicioso de aspecto, un poco amarillento y tenía manchas de sangre y trozos pequeños de carne en los labios y colmillos como si comiera un animal. Me quedé mirando esa imagen horrible para un buen 30 segundos, sin apartar los ojos de ella, me sentía como si estuviera realmente mirándome, mi cerebro se atrofiaba a cada segundo que la veía. Entonces la pantalla parpadeó con rojo estáticas de nuevo 3 veces, y en la tercera vez que oí la risa infernal, pero esta vez sonaba distorsionada, incluso demoníaca y salió de nuevo la imagen, pero esta vez tenía un texto rojo encima de su cabeza, sin duda una de las cosas más horribles que miré desde que tuve este juego, y yo soy Dios. Fue cuando leí ese mensaje mientras mira a Sonic cuando me di cuenta ahí mismo. Este Sonic era un monstruo, el mal personificado, sádico, todopoderoso, un monstruo de pesadilla, demente y todas sus víctimas, incluidos Tails, Knuckles, Robotnik y, posiblemente, Kyle, son solo sus pequeños juguetes, y el juego es la puerta de entrada a su mundo caótico, como una pesadilla y el infierno mismo para sus víctimas se encuentran atrapadas ahí. De pronto, en una fracción de segundo real grité al ver cómo Sonic se abalanzó sobre la pantalla chillando en voz alta con la boca abierta a una longitud anormal revelando nada más que una espiral literalmente hacia un abismo de oscuridad pura antes de la estática regresó de nuevo, esta vez mucho más fuerte y distorsionada, por lo que me dolían los oídos, grité y cubrí mis oídos hasta que se detuvo. Se mostró nada más que la pantalla en negro. Mientras estaba allí sentado mirando a la pantalla en negro, un último texto se acercó. ¿Listo para la ronda 2, Tom? La risa maniática, ahora sonaba más clara como si Sonic estuviese justo detrás de mí, mientras yo miraba a ese texto en estado de shock y la confusión se apoderaba de mí. Luego arrancó el menú principal y esta vez el tercer archivo de salvar tenía una imagen de televisión de Robotnik en el mismo estado, atormentado como Tails y Knuckles, la de piel Robotnik se volvió de un gris opaco, su bigote caía ennegrecido, sus gafas rotas y sangre proveniente de ellas y tenía una mera expresión muerta en el rostro. Miré a Tails, Knuckles y Robotnik y lloré un poco, me compadecí de ellos por la agonía que estaban pasando, que estaban atrapados para siempre en ese juego maldito, siempre atormentados por ese erizo horrible, y siempre lo estarán. A continuación, apagué el ordenador, no podía volver a encenderlo. Me senté allí, tal vez horrorizado por lo que había pasado y Sonic es la encarnación misma del mal, tortura a la gente que juega su juego en más de un sentido y luego, cuando se aburre él te arrastra al juego, literalmente, te arrastra al infierno, donde se puede jugar contigo siempre, como su juguete y... No pude borrar el juego de mi ordenador. Creo que está metido ahí, pero al menos me las arreglé para volver a activarlo ahora. Después oí una voz detrás de mí, como un susurro, y trata de mantener esto interesante para mí, Tom. Me di la vuelta para ver de dónde venía la voz, y lo que vi me hizo gritar y sentado en mi cama y mirando hacia mí, y era un peluche Sonic, sonriendo con manchas de sangre en sus ojos.